Estimados estudiantes, como siempre un gran placer poderles saludar a través de los medios digitales. Les explico rápidamente aquello que ya les expliqué en las primeras socializaciones, tanto las dos digitales que se llevaron a cabo hace algunos días, como la presencial a la que asistieron varios de los estudiantes. Bueno, la primera parte que ustedes deben entregar de su proyecto hasta máximo el 25, dependiendo, si es que se retrasó la aprobación de su proyecto, por ejemplo, 3 días, obviamente tendrán 3 días después del 25. Así que en eso no hay ningún problema, mis estimados estudiantes. En cuanto a la presentación de la primera fase, corresponde a lo siguiente. La portada. La portada es lo que ustedes están viendo justo en este momento en la imagen. La portada requiere del logo del colegio, yo ya se los pasaré, lo que pasa es que lo están rediseñando para que todos tengan el mismo en el proyecto. Entonces ya se los paso eso, no importa si me lo ponen al final. Va el estudio del caso, ¿sí? El título, ¿no? Estudio de caso, luego va tema, y aquí en tema ustedes van a escribir entre comillas el tema que haya sido aprobado. Ojo, si ustedes realizan la investigación, el estudio de caso proyecto de un tema que no haya sido aprobado, es decir, que no se encuentre en verde en la hoja de control a la que todos tienen acceso, desafortunadamente no será revisado ni siquiera los avances. Entonces tiene que estar aprobado para proceder a revisar los avances. Todo lo que ustedes ven en color amarillo, con letra roja, con color celeste, bueno, este color de aquí, básicamente son pautas o ayudas que se le da al estudiante para que se pueda hacer más fácil el comprender lo que corresponde a cada uno. Entonces se recomienda al estudiante seleccionar el estudio de caso que permita describir una situación real, cercana a su vivencia y que le facilite el desarrollo del tema escogido a partir de uno de los siguientes ámbitos. Esto, como ya lo hicimos, simplemente tendrían que copiar aquí el tema. Aquí se recomienda, por supuesto, cuando ya vayan terminando haciendo, obviamente tienen que ir borrando este apartado con tal de que vaya quedando ya solo lo que corresponde. Asimismo, cuando ya terminen esta parte, simplemente van eliminando, de tal modo que les quedaría algo así ya para presentar. Más o menos así quedaría la portada. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Trabajo de investigación, esto no cambia. Para la obtención del título de bachiller en ciencias, en autor obviamente va su nombre completo, empezando por los apellidos. Esto es importante, por los apellidos, por favor. En docente guía va también el nombre del docente. Mi nombre completo es Castillo Paredes José Paul. Por favor, respetar las tildes, incluso en mayúsculas. Toda la ortografía también tiene un papel importante al momento de calificar. Si hay demasiadas faltas ortográficas, desafortunadamente su proyecto, por más bien desarrollado que esté, no será calificado sobre la máxima nota. Así que por favor tener mucho en cuenta el tema de las faltas ortográficas. Orellana, Ecuador 2020, esto no cambia a no ser que usted esté haciendo su proyecto en otro sitio del Ecuador. Recuerden que tenemos estudiantes de todas partes del Ecuador y del mundo, incluso tenemos estudiantes de Orellana, de España, dicho sea de paso. Parte 1, esto es lo que nos corresponde en esta primera fase. Lo que ustedes ven desde introducción hasta antes de antecedentes, valga la redundancia, todo esto no lo van a desarrollar todavía. Por favor, poner atención, no lo van a desarrollar todavía, no es necesario. ¿Por qué? Porque la introducción, tal como se los mencionaba en la socialización del proyecto de grado, la introducción viene a ser un resumen de toda nuestra investigación. Y para hacer un resumen de algo, ese algo tiene que existir. Es decir, tiene que terminarse de hacer, tiene que estar terminada ya su investigación para recién poder realizar un resumen de la misma. Entonces, este apartado no lo vamos a topar, ahí lo vamos a dejar. Vamos con respecto a antecedentes. En antecedentes, eso sí lo vamos a desarrollar. La extensión mínima es de 250 palabras, más o menos media página. Esto es lo que importa, 250 palabras. Ya si hacen demasiados párrafos, por supuesto que se llenará más de media página, pero tienen que ser 250 palabras. Ahora, si alguien está haciendo a mano, que yo no se lo recomiendo, pero igual tiene la oportunidad de hacerlo, tiene que obviamente no hacer 250 palabras, sino llenar una página de extensión. Eso tienen que tener en claro. Por eso les recomiendo que hagan en computadora, para que sea más fácil para ustedes, más rápido y por supuesto más sencillo la revisión del avance de mi parte. Todo lo que está en azul, como les decía, son tips, son pautas para que ustedes puedan hacer bien. En este paso de antecedentes, lo que usted debe escribir
o más bien debe contar la historia del problema con relación a su vida, con relación a su entorno, a su familia o a su sector. Este estudio de caso, ¿con qué temas se vincula? Entonces, obviamente, aquí no son 8, sino 5 de los que nos corresponden y usted debe mencionarlo. Por ejemplo, si el ámbito que usted escogió es cuidado de la naturaleza, entonces usted va a empezar, qué sé yo, el tal tema de investigación se ha desarrollado dentro del ámbito de cuidado de la naturaleza, etcétera, etcétera. Así usted va a empezar a describir. ¿Y qué es lo que debe hacer? Es, como les decía, contar la historia del problema, contar su origen, contar cómo surgió, cuándo surgió y a quién está afectando, si es que alguien ha hecho algo para corregirlo, para solventarlo. Tiene más pautas más abajo que dice, primero, ¿qué debemos hacer? Identificamos y describimos el origen del problema. ¿Cuándo surge? Alguien me decía, Listen, pero entonces ahí ponemos cuándo surge la pregunta y más abajito ponemos la fecha. No. Esta pregunta de cuándo surge es una pregunta guía para que usted pueda detallar y describir todo digamos, un párrafo en donde explique cómo, cuándo y por qué surge este problema. Luego va también a escribir algo sobre qué hace para resolver este problema o qué se ha hecho para resolver este problema. Por ejemplo, si nuestro tema fuera la emergencia sanitaria por el COVID-19, nuestro problema puede ser el virus, ¿no es cierto? Entonces podemos describir dónde, cuándo y por qué se descubre el virus por primera vez, a partir de qué mes se declara la emergencia sanitaria en el país, qué medidas se han tomado en nuestra familia o en la comunidad para resolver el problema y qué consideramos que hace falta por hacer. Entonces, fíjense cómo más o menos ya vamos describiendo el tema. Ojo, si alguien escogió el ámbito de la democracia y el tema, qué sé yo, de la falta de probidad de los candidatos actuales, acá obviamente no va a tener que ponerme sobre el COVID. No tiene que ponerme sobre el origen del COVID, sino más bien el origen del problema que usted haya seleccionado. Eso quiero ser muy enfático. No lo olviden, 250 palabras. Luego vamos a ver la definición del problema. La definición del problema explica el suceso, hecho, fenómeno o problema que se ha analizado y cómo afecta en el contexto planteado anteriormente. Es decir, si acá pusimos que se originó en el barrio, qué sé yo, 30 de abril y está afectando a sus habitantes, principalmente a los adultos mayores, estoy especulando, estoy inventando. Entonces acá en la definición del problema vamos a explicar cómo es que afecta a esos adultos mayores el problema que lo hemos explicado anteriormente, que lo hemos contado, su origen y todo eso. La extensión mínima para este apartado también es de 250 palabras. Por favor, tener en cuenta esto. No son más ni menos. No son 251, no son 249, son 250 palabras. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esta parte? Primero, trate de guiarse por estas preguntas. ¿Dónde se desarrolla su estudio de caso? ¿Cuál será su unidad de estudio? ¿Usted mismo o su familia o la comunidad? Luego, ¿qué aspectos intervienen o tienen relación con el problema y su caso? Por ejemplo, la organización familiar, comunitaria, los derechos, la salud, la economía, el modo en que vivimos, etc. Y usted va a cerrar este párrafo o este paso respondiendo a quién y a quién o a quiénes afecta. Por ejemplo, solo a usted, a su familia, a toda la comunidad del sector donde usted vive, a toda una provincia. Esto también va a depender muchísimo de cómo hayan delimitado el problema, el tema de su estudio de caso. Hay estudiantes que, por ejemplo, me ponían el problema X del Ecuador. Entonces, claro, del Ecuador significa que es un problema que se va a abordar a nivel nacional, es demasiado extenso. Alguien me puso de la provincia de Orellana. Obviamente es más pequeño, pero no deja de ser una gran investigación. Luego le sugerí que me hicieran el cambio, por ejemplo, a un sector o a un barrio. Entonces ya me pone barrio 30 de abril. Eso sí es más manejable porque es más pequeño. Aquí tienen un ejemplo. En el cantón Orellana, en el barrio Flor de Oriente, el número de personas contagiadas ha crecido en el último mes. A pesar de las difíciles medidas tomadas por el gobierno y la comunidad, existen aspectos asociados al incremento del número de contagios difíciles de controlar. Este ejemplo no le pongan mucha atención, hay muchas faltas ortográficas que no quiero
que ustedes se basen en aquellas, pero quédense con la forma en la que expresa, ¿no? Entonces, cómo empieza nombrando el lugar, cómo continúa mencionando la cantidad de personas, algo de contexto, etcétera. Vamos a continuar con la justificación del estudio de caso. ¿Cuál es la justificación? Aquí ustedes van a exponer y argumentar las razones por las cuales el estudio es pertinente. Asimismo, la extensión es de 100 palabras, por favor poner mucha atención en aquello. Como ya se ha descrito antes, cuando surgió el problema, en qué consistía el problema y cómo es que afecta a las personas, entonces aquí en este apartado ustedes van a justificar por qué considera usted importante desarrollar un estudio de caso sobre el problema al suceso seleccionado. ¿Cómo pueden hacerlo? Por ejemplo, en el tema que estábamos poniéndole de ejemplo en esta estructura, podrían poner algo así como: es importante o es pertinente estudiar sobre el COVID-19, específicamente sobre las medidas adoptadas, porque el proceso de desarrollo del estudio de caso podemos aprender nuevas formas de cuidarnos. Podemos identificar si existen medidas que dan mejores resultados que otras, o que si son más fáciles de implementar o menos costosas. También nuestro estudio puede servir para que otras personas aprendan y conozcan sobre las medidas que resultaron buenas para evitar el contagio o para estabilizar la economía familiar, trabajo, así como los hoteleros, los vendedores ambulantes, bazares, artesanías, bueno, y en fin, podemos continuar con este ejemplo. Más o menos vayan quedándose con la forma en la que se redacta. Por último, vamos a establecer los objetivos del estudio de caso, que realmente es un solo objetivo, es el objetivo general. Este objetivo permite que ustedes se puedan centrar y concretar la tarea que van a realizar sin distraerse con otros sucesos o problemas que pueden ser también interesantes, pero que no tienen nada que ver con el tema que hayan escogido para desarrollar su estudio de caso. Entonces, este objetivo de estudio de caso tiene que ser alcanzable, es decir, no me va a poner ahí como objetivo para, qué sé yo, alguien que escogió sobre el COVID, me va a poner como objetivo migrar todos los humanos a la luna para que ya no vaya el virus. No, tiene que ser alcanzable, tiene que ser un objetivo fácil de cumplir, ¿de acuerdo? Piense que debe contar con todo lo que necesita para poder hacerlo, la información, el tiempo, etc. Iniciar siempre con un verbo infinitivo es de gran ayuda. Tiene que redactar tomando en cuenta el qué, cómo y dónde. Aquí también van 100 palabras, más o menos un cuarto de página. ¿Cómo debe redactar el objetivo general? Bueno, primero que nada, como les decía, tiene que ser alcanzable y tiene que terminar en ar, er, ir, or, ur. Perdón, ar, er, ir. La emoción. El ejemplo: no podemos proponernos escribir sobre el COVID-19 en alguna comunidad de Quito si vivimos en Orellana. Va a ser mucho más fácil cumplir el objetivo si es que va acorde a la ubicación o localidad en donde usted ha decidido hacer el desarrollo del estudio de caso. Luego, la redacción de un objetivo tiene que iniciar siempre con un verbo en infinitivo, como por ejemplo, describir, analizar, caracterizar, conocer, identificar, entre algunos tantos otros. ¿Cómo cierran este paso? ¿Cómo cierran estas 100 palabras de objetivo? Van a plantear qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y dónde lo va a hacer. De hecho, si lo entienden así, clasificado en partes, va a ser mucho más sencillo. Fíjense en el ejemplo del objetivo general. Lo voy a leer todo y luego a trazar por partes. Conocer las formas de prevención del COVID mediante las consultas bibliográficas de información oficial transmitida por radio, prensa y televisión para que las familias del barrio La Orquídea adopten medidas sanitarias para evitar el contagio. Entonces, fíjense, empezamos con un verbo en infinitivo, conocer. Recuerden que había conocer, describir, analizar, caracterizar, identificar, entre algunos otros. Entonces empezamos con un verbo en infinitivo, conocer. Luego, ¿qué ponemos? Vamos a poner el problema como tal. Las formas de prevención, o sea, lo que hayamos puesto como tema. Las formas de prevención del COVID. Ahora, ¿cómo lo van a realizar? Aquí está, mediante. Esta palabra es importante y tiene que estar en todos los objetivos de todos los estudios de caso de ustedes. Mediante, ¿cómo lo van a realizar? Las consultas bibliográficas de información oficial transmitida por radio, prensa y televisión.
Ustedes ya dependerá de cómo lo vayan a hacer. No específicamente tiene que ser mediante consultas bibliográficas de información oficial. Puede ser a través de la aplicación de encuestas, es decir, hay un montón de formas. Terminamos con dónde lo van a realizar y para quién lo van a realizar. Entonces, para que las familias del barrio La Orquídea adopten medidas sanitarias para evitar el contagio. Fíjense cómo se ha formado entonces nuestro objetivo general. ¿De acuerdo? Obviamente tiene que estar un poquito más desarrollado. Esto solo es un ejemplo básico. Tiene que estar un poco mejor desarrollado para que pueda completar esas 100 palabras. Estimados estudiantes, hasta aquí la primera parte. La segunda parte, que ya corresponde al marco conceptual, al marco referencial y todo lo demás, eso lo vamos a ver oportunamente después del 25, más o menos el 26 o 27 de de noviembre. Yo lo estaría exponiendo asimismo en un video parecido a este. Estimados estudiantes, por favor no lo olviden. Quienes ya tengan el proyecto en verde aprobado dentro de la hoja de control, que dicho sea de paso tienen que revisar constantemente porque yo voy a avisarles absolutamente de todo. Solamente esas personas que hayan sido aprobadas del proyecto pueden empezar a desarrollar. Quienes no hayan tenido el proyecto aprobado, el tema está en rojo, lamentablemente no voy a poderles revisar el avance porque ni siquiera han cumplido con el primer requisito. Cualquier duda adicional, por favor, se comunican conmigo a través de un mensaje, una llamada, o también me está ayudando bastante el presidente del curso para que se comuniquen con él. Eso es hasta este video, mis estimados estudiantes. Pasen muy bien.